Buenos días, mis hermanos de Sin Muros y Puertas Abiertas. Un abracito a todos. Vamos a iniciar la mañana de hoy invitando a todas las personas que se reúnen entre semana alrededor de estas enseñanzas a seguir compartiéndolas, a seguir comentando, a seguir aprendiendo un poco más de nuestro Señor para compartir con otros. A medida que usted le dé el link a esta enseñanza, eso va a ser bien para muchas personas que necesitan también de esta enseñanza, como nosotros, que necesitan de un poco más de luz frente a las Escrituras. Así que gracias por entrar, por ver, por estudiar, por trabajar la Escritura. Una bendición para todos ustedes, una bendición para nuestra congregación. Hermano José Gabriel. Leo, si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. Bien, Marale. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muy bien. Estas dos porciones de la Escritura tienen algo en común, que el pueblo que escogió Dios, eso era un pueblo insignificante. Y en Primera de Corintios dice que lo necio del mundo escogió Dios, que lo débil del mundo escogió Dios, que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que ninguno nos jactemos en su presencia, ¿cierto? Pues con eso quiero iniciar la reunión de hoy, para que tengamos en mente, en nuestro corazón, que no es por mérito propio, que no es porque la persona sepa mucho o es buena o yo no sé qué, que Dios lo escoge al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, a nosotros para sacarnos de donde nos sacó, o también para darnos una labor, una obra, no porque nosotros seamos más que nadie. Al contrario, la Escritura dice que el que quiere ser grande, que sirva, ¿cierto? Entonces lo que él busca son servidores, aquellos que aman servir al Señor, aquellos que aman la palabra. Eso es lo que él busca, servidores, no los chachos o los duros o los campeones, como dicen en las iglesias, que usted es el campeón de no sé qué y el campeón. No, nosotros no somos campeones, nosotros somos recipientes de la gracia de Dios, del amor de Dios, gratuitamente, todo lo que Él nos da. Somos personas que estamos al servicio de Dios, y cuando estamos al servicio de Dios nos usa su poder, como leíamos esta mañana en el Estado, para hacer sanidades, para hacer maravillas, milagros a través de aquellos que le sirven, ¿cierto? Y que le han creído. Entonces, hoy vamos a mirar un poquito eso en cuanto a la salida del pueblo de Israel. Estamos mirando cosas de la Pascua, el cuerpo y la sangre de Cristo, que Él dijo que comiéramos su carne, bebiéramos su sangre, y que en la Pascua de Éxodo 12 dice que comamos el cordero, ¿cierto? Hemos venido viendo todas estas cositas y hoy vamos a ver algo muy sencillo, pero que nos va a servir para nuestra vida diaria, para nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como la iglesia que manifiesta quién es Jesús, a donde quiera que esté, a donde quiera que vaya. La iglesia va a manifestar siempre quién es el Señor. En Éxodo 12, 3 al 11, Dios instruye a Moisés para que a su vez Moisés instruya al pueblo de cómo era que debían prepararse para salir de Egipto, ¿cierto? Y una de las cosas grandes que le dice Dios a Moisés es cómo preparar el cordero que es la Pascua de Dios, no era del hombre, era la Pascua de Dios. Entonces yo quisiera recordar un poquito con ustedes cuál era la condición del pueblo de Israel en ese momento de la existencia de esa nación, que todavía no era ni siquiera nación, era un pueblo. Pues ellos llegaron 400 años atrás, dice la Escritura en otras que 430 años a Egipto a causa de una hambruna, llegaron allí y se establecieron allí. Pero durante esas más o menos 4 generaciones que pasaron, ellos se acomodaron, en una nación que no era la suya, se acomodaron a la manera de pensar de esta nación, se acomodaron a su religión, a sus dioses, a su comida, a todo se acomodaron allí, ¿cierto? Se amoldaron a costumbres que no les pertenecían, se amoldaron a dioses que no eran los de ellos, que no era el de ellos, el del pueblo de Israel. No tenían al Dios verdadero con ellos, porque no he encontrado en la Escritura que ellos hubieran hecho ningún sacrificio, ni hubieran hecho sacrificios a Dios durante esos 400 y pico de años. Y pasaron los años y llegaron los faraones a gobernar Egipto, y al parecer cada vez que llegaba un hombre de esos, más carga de trabajo, más peso
peso de trabajo le ponía a los israelitas allí. La opresión era mucha, hasta el punto de que llegó un día que clamaron a Dios, por lo menos clamar, y Dios escuchó el clamor de un pueblo que estaba bajo el yugo de la esclavitud, por muchos años, bajo el yugo de la esclavitud. Entonces, dice la Escritura que Dios se acordó de su pacto con el pueblo. ¿De qué se acordó Dios? Se acordó que cuando sacó a Moisés, a Abraham de allá de Ur de los Caldeos, en el camino le dijo: Abraham, la descendencia que va a salir de tus lomos va a estar cautiva 400 años en un pueblo que no es el pueblo de ellos. Pero yo los voy a sacar de allí, con mano fuerte, con brazo extendido los voy a sacar de allí. Eso está en Génesis 15, del 13 al 14. Los voy a sacar de allí. Y entonces cuando el pueblo empezó a clamar, a gritar, a quejarse, a sufrir por la esclavitud en la que estaban, la opresión en la que le tenían aquellos faraones, entonces dice la Escritura que él se acordó, Dios se acordó del pacto que tenía con ellos y buscó a un hombre, buscó a Moisés para librar a su pueblo de la esclavitud, al sometimiento a que estaban expuestos. Moisés estaba pastoreando ovejas por allá en el desierto y se le apareció en una zarza que no se consumía. Yo estoy hablando todo esto porque sé que todos ustedes saben las historias. Y le dijo Dios a Moisés todas las causas por las cuales tenía que sacar, o las razones de la esclavitud al pueblo. Si quieren, miremos un poquito Éxodo 6, del 2 al 8. Quien lo tenga, por favor, leer. Todo esto tiene que ver en gran manera, porque esa es apenas la sombra. Todos esos escritos en el antiguo pacto es la sombra de lo que Dios le quería enseñar al pueblo de Israel y a las demás naciones, pero que seguramente no entendieron a la plenitud. Y Dios nos las recuerda a nosotros hoy, para que podamos entender de dónde nos sacó, quiénes éramos y por qué hoy estamos donde estamos, ¿cierto? Entonces, todas estas historias que están en la Biblia, todas estas palabras de Dios que están allí en la Biblia, o la palabra de Dios que está allí, es para nosotros, hoy en este tiempo, para que podamos entender la grandeza de la obra de Dios en favor nuestro. Bien, Éxodo 6, 2 al 8. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Muy bonito. ¿Cuáles fueron las causas o las razones por las cuales Dios sacó a Israel de Egipto? Porque el pueblo clamó y él se acordó de su pacto que había hecho con el pueblo. Porque el pueblo clamó y Dios se acordó. Bien, Dios tiene una sola razón por la cual sacó al pueblo de Israel de Egipto. Es Dios mismo, lo que él había dicho, y él no miente. Él le dijo a Abraham que los iba a sacar, y en este momento está cumpliendo su pacto de sacarlos de allí, a causa de Dios, no a causa de ellos. Porque volvemos y miramos la condición del pueblo de Israel allá en Israel, en Egipto. Pues no era la mejor, no estaban buscando a Dios, no estaban orando a Dios, no estaban presentándole sacrificios a Dios, diciendo creemos en ti, agradándolo, en nada estaban. Pero el que se acordó de su pacto fue Dios, el que se acordó de cumplir su palabra fue Él, el que sabe que tiene que cumplir es Él y mostrar que Él es un Dios verdadero siempre. Bien, esas son las razones o las causas, que realmente es uno, que es Dios mismo. ¿Podría el pueblo de Israel salir por sí mismo de Egipto? Si hubieran armado, si hubieran vuelto, mejor dicho, y si hubieran salido a la libertad del pueblo de Israel. ¿Merecía el pueblo de Israel ser rescatado? ¿Por merecimiento merecía? ¿Existía algún motivo de parte de Israel para que Dios lo libertara de parte de Israel? Pues realmente ninguno. Y yo a veces pienso en mí, ¿no? Yo pienso cuando yo estaba en Egipto, si yo era merecedor de que Dios me sacara de allí. Y ahí es donde toma relevancia la gracia, donde toma relevancia el regalo que Dios nos da o nos ha dado a nosotros, el regalo que le dio al pueblo de Israel de sacarlo de allí, no porque lo mereciera, sino porque Dios habla y Dios cumple lo que dice. Eso ya lo hemos visto muchísimas veces. Bien, entonces Dios le dice a todos allí, a Moisés, cómo tenía que salir de allí, cuál era la forma de salir. No iba a salir como Moisés planeara, que se reuniera con los ancianos de Israel y vamos a planear cómo nos vamos de aquí. No,
sino que recibió un mandato, un mandamiento, recibió la voluntad de Dios mismo a él, a Moisés, y le dijo la forma que tenía que salir de allí. Entonces les mandó preparar un cordero en el capítulo 12 de Éxodo, les mandó preparar un cordero, les dijo cómo tenía que hacerlo, todo puntual, como ellos tenían que hacer. Entonces, ¿cómo debería ser el cordero? ¿Cuáles eran las características del cordero? ¿Qué dijo Dios del cordero? Ahí en Éxodo 12, ustedes que lo han leído ya varias veces, ¿cómo eran las características del cordero? Hermana Ley. Bueno, yo recuerdo que decía que debía ser de un año, más o menos, o sea, no tan pequeño, sin defecto, es lo que recuerdo. Bien, ¿quién más? Tenía que ser macho. Tenía que ser macho. Bien, son muchas las cositas que dice la escritura al respecto. Tenían que guardarlo hasta el día 14 del mes en su casa, tenían que tenerlo ahí con ellos, tenía que inmolarlo toda la congregación, y dice el tiempo entre las 2 tardes. Yo quiero hacerles énfasis en esto porque ¿qué hubiese pasado si no lo hubieran inmolado, por ejemplo, una bobada, entre las 2 tardes, sino que por la mañana? Se levantaron por la mañana y vamos a matar el cordero ahorita por la mañana y lo hacen por la mañana y no entre las 2 tardes como Dios dijo. ¿Qué hubiera pasado? Pues es lo mismo que pasó con Caín y Abel, ¿no? O sea, siempre hubo la intención de hacer un sacrificio, por ejemplo, de parte de Caín, pero no fue lo que Dios dijo. Y de intenciones no se trata, sino de cumplir realmente lo que había dicho Dios. Eso me parece perfecto, ese ejemplo que se pone ahí, ¿cierto? Dice, que lo tengo acá anotado inclusive, dice que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, porque la ofrenda no es como el hombre la quiere presentar, o lo que Dios pide no es a la manera que el hombre quiere, sino como Dios dice que hay que hacerlo, ¿cierto? Y me parece muy bonito recordar Génesis precisamente por eso, porque leemos Génesis 4, por favor, un momentico, para mirar algunos apartes de lo que José acabó de decir. Entonces, Abel trajo, dice que el versículo 4:3, aconteció que andando el tiempo, mucho tiempo después, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces Caín se puso muy bravo. Bien, ¿por qué se pondría bravo Caín? ¿Por qué se decaería su semblante? Es por lo mismo que estamos hablando. Dios ya había enseñado cómo era la manera de acercarse a él. Dios había vestido a Adán y Eva con pieles de oveja, ya había habido sacrificio de sangre, ya habían hecho exactamente como Dios le había indicado a ellos. Ellos le habían indicado a sus hijos la manera de acercarse a Dios, porque juntos trajeron un sacrificio a Dios, dice una ofrenda a Dios. Entonces Abel decidió hacer caso, obedecer, que era como Dios decía, pero Caín dijo, no es como Dios dice, sino como yo. Es un poquito como Dios dice, pero un poquito como yo quiero. Entonces vamos a llevar las mejores frutas, las mejores yucas, las mejores papas, los mejores plátanos, las mejores arracachas, los mejores cubios. Vamos a llevarle lo mejor a Dios, o sea, un ramillete del fruto de la tierra, lo más bello, de los mejores cocos, las mejores anoles, bueno, lo que sea, le llevó la mejor ofrenda a Dios, pero Dios no se agradó de él. Lo mismo hubiera pasado si el pueblo de Israel no lleva el cordero como Dios dijo que tenían que escoger y llevar el cordero a su casa, y que lo que tenían que tener 14 días, no 13, ni 14 y medio, ni 10, ni 9, ni 8, y que lo tenían que inmolar entre las 2 tardes, no en la mañana, ni a las 4 de la mañana, no, a la hora que él dijo que tocaba inmolar el cordero. Todos son detallitos para poder observar al final lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en esta mañana a nosotros ya hoy como creyentes. Eso es solo la sombra, pero la sombra a nosotros nos deja ver que nosotros no podemos pasar por alto lo que Dios dice tal cual como Dios lo dice, porque Caín quiso pasar por alto el deseo perfecto de Dios y no se pudo. Adán y Eva quisieron pasar por alto el deseo de Dios y se pusieron hojitas de higuera, y Dios dijo, no, a mí no me sirven sus hojitas de higuera, a mí me sirve es como yo digo, como mi santidad dice que tiene que ser. Entonces le pasó a Caín, le pasó a Adán, le pasó a Caín, y esperemos que no le pase al pueblo de Israel en este momento de la historia. Entonces tenía que ser macho de un año, de las cabras o de las ovejas, lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Además dice, y tomarán de la sangre de ese cordero y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas
cosas en que lo han de comer. No era en otro lado, era en el lugar exacto que Dios había dicho que había que colocar la carne, la sangre. También dice otras situaciones con respecto de la Pascua. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego. Otra cosa que dice, es asada al fuego. Y panes sin levadura. No puede ser un pan leudado, como Dios está diciendo. Todo esto tiene un significado también. Los panes sin levadura tienen un significado muy bonito para nosotros. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Entonces a mí se me va a pasar por la mente como la de Caín. No, entonces yo voy a, como no me gusta la carne asada, la voy a cocinar y me la como cocinada. O me gusta la carne cruda a medio asar, me la como a medio asar. Entonces es como Dios estaba diciendo. Y además dice, ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán al fuego. Y comerán así. También dice cómo se lo debían comer. Ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano. Y lo comerán apresuradamente. Y dice, es la Pascua de Jehová. Tienen que comerlo apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bien, ¿era un banquete cualquiera? No, era muy especial. Parece que era algo realmente especial. ¿Qué lo hacía especial? Que era organizado por Dios. Que era organizado por Dios, que era como Dios había dicho. Eso era lo que lo hacía especial. Por eso voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para los que somos esposos y esposas. ¿Qué hace o qué debe hacer especial un hogar? ¿Cómo puede ser un hogar especial? ¿Como yo quiero? ¿Como mi mujer quiere? ¿Es de la manera que a mí me agrada? ¿O es como Dios establece que debe ser un hogar? Porque si es como Dios establece que es un hogar, ¿saben cuánto dura eso? Siempre. ¿Cuánto dura el amor? El amor es eterno, el de Dios. ¿Sabe cuánto dura el respeto? Todo el tiempo. Cuando es a la manera de Dios, todo es eterno, es perdurable, no se acaba, no se termina. Cierro el paréntesis. Bien. Entonces, ¿era un banquete cualquiera? Pues no, era un banquete maravilloso porque lo organizó el que todo lo ve, todo lo sabe, que sabe qué necesito yo o qué necesitaba en ese caso el pueblo de Israel. Miremos un poquito, hermana Egna, Efesios 4:22, a ver qué nos dice. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ustedes creen que eso se lo dijo Dios al pueblo a Moisés y al pueblo de Israel cuando mandó preparar la Pascua? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí. Piensa que sí. Obviamente sí, en el sentido de la vida que ellos habían llevado durante 400 y pico de años. Para poder obedecer a Dios se necesitaban despojar de todo aquello que habían vivido durante todo el tiempo, para poder hacer la voluntad de Dios, llevar a cabo el plan perfecto de Dios para poder salir de allí. Si no se hubieran despojado, como dice aquí, de esa manera de pensar que viciada y engañosa, habían tratado de engañar a Dios en la Pascua, habían tratado de hacer las cosas a su manera y entonces hubieran pasado cosas terribles, que está la muerte, porque todo el que no hizo como ese pues iba a morir, según lo que la Escritura nos enseña. Bien, ¿qué significará entonces, de acuerdo a todo lo que estamos hablando, comer el cordero? Pues comer el cordero significaba estar completamente de acuerdo con lo que Dios estaba diciendo. Quería decir, yo estoy de acuerdo contigo, Dios, completamente de acuerdo con tu pensamiento, con tu voluntad, con tu deseo. Si no hubiese sido así, ninguno hubiese salido de la tierra de Egipto. Estoy completamente de acuerdo contigo, le están diciendo a Dios cuando comen el cordero, cuando hacen todas las cosas exactamente como Dios las mandó a hacer. Estaban totalmente de acuerdo con un Dios que no veían. Y es interesante lo que les digo porque ellos tenían muchos dioses en ese momento, la vaca, el toro, el buey, el ratón, el perro, el gato, la luna, el sol, las estrellas, todo era Dios para ellos. Lo veían y lo podían palpar además. Pero este Dios que les está hablando, que les manda una razón como dice, no lo ven, pero les mandó comer el cordero. Y el comer el cordero es, Señor, estoy de acuerdo contigo. O Dios, o Jehová, estoy de acuerdo contigo. Tú tienes razón, vamos a hacer como tú dices. Comer el cordero es comer su voluntad, es comer el deseo de Dios. Y eso les iba a generar libertad, eso les iba a generar vida, eso los iba a proteger de ahí en adelante. Comer el cordero para ellos realmente era lo más importante para ellos, lo más grandioso para ellos. Si no hubiese pasado así, ninguno hubiese sobrevivido, ninguno hubiese sobrevivido. Hubieran seguido en las mismas o peores condiciones que antes. Es más, el faraón los siguió, no para traerlos nuevamente a Egipto a hacerlos esclavos, para destruirlos a todos, para matarlos a todos. Si ellos no hubiesen hecho como Dios les dijo, hubieran muerto. Es más, ni siquiera hubieran obtenido la libertad.
Cuando comían el cordero decían, su palabra, Dios es vida para nosotros, su palabra es libertad, su palabra es vida nueva porque es lo que nos has prometido, una tierra nueva, un lugar nuevo donde vivir. ¿Alguien levantó la mano? Que me da mucha curiosidad cómo sigue sucediendo ese tipo de cosas. Es decir, cuando ellos comenzaron a hacer lo que Dios les había dicho, a cumplir el mandato de Dios, el faraón comenzó a perseguirlo. Y pienso en, por ejemplo, a nivel personal en mi vida, cuando comienzo a entender y a vivir algo que Dios me enseñó, siempre sucede algo, siempre hay como eso, como que algo intenta engañarme para que eso que Dios me enseñó no siga por su curso. Así como el faraón los perseguía mediante ellos cumplían lo que Dios les estaba diciendo para lo que dice la palabra, solo es para engañar, matar y destruir. Entonces me parece chévere como esa relación que hay. Gracias. Entonces, lo que ellos al comer el cordero iban entendiendo, seguramente iban entendiendo, por eso lo hicieron, era que sabían, como dice Éxodo 12, 12 y 13 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, le está diciendo Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, escuchen eso, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, donde no hubiera sangre. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El 15 dice, 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Dice lo siguiente, porque cualquiera que coma pan leudado después del primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Parece que no era cualquier mandamiento ni cualquier mandato el que el Señor estaba enviando. Versículo 23 dice así, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, no dice cuando vea la sangre en la pared o en el tapete de la casa o en la puerta, no dice así, sino dice clarito, dice, y porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 27 dice además, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hasta ahí yo quisiera hacer una pequeña pregunta. ¿Qué importancia tiene para Dios que se cumpla lo que Él dice? Pero ¿qué importancia tiene para nosotros también? Bien, sigamos. Vamos a leer un poquito Juan 6, 51 al 59. ¿Quién quiere leer, por favor? Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bien, quiero resaltar un versículo de los que dice ahí. Dice el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermano Pedro, ¿por qué dirá mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida? Hermano, justo nos estábamos preguntando eso, porque bueno, sí estamos haciendo el contraste y adicional nos estábamos preguntando, bueno, ¿por qué allá en la celebración de la Pascua se untaba la sangre? Y acá dice, el que no beba, el que no incorpore el sacrificio que yo he hecho y lo haga consciente y verdadero en mi vida, en la vida
de ustedes pues no es partícipe, ¿no? Entonces es el hecho de ser partícipe de esa naturaleza. Yo siento que es como la manera de decirnos que debemos tener una comunión espiritual, o sea, una profunda unión a Él, o sea, comer y beber una comida completa. Gracias, son dos aportes muy, muy interesantes, realmente, muy bonitos. Angie, Paola. Digamos que relacionándolo un poco con lo que veíamos en Éxodo, sería más bien hacer las cosas exactamente como el Padre quiere. Es decir, Jesús hizo lo que tenía que hacer exactamente como el Padre le dijo, y comer y beber de su sangre, como decía el hermano Pedrito y Lady, es participar de esa obediencia, como de esa vida en honra al Padre. Hernando Prieto, gracias, José. Bueno, pues siguiendo como una lógica gramatical en el texto, si dice verdadera comida, hago una suposición que entonces hay otra comida que no es tan verdadera o que no es verdadera. Pues yo pensaría que en los tipos de comida, digamos, la comida física que necesita el ser humano y pues que es una comida que nos nutre, nos satisface por un momento y pues siempre va a tener necesidad de esa, como de seguir esa comida. Y la comida espiritual, que es la que da vida permanente, la que no perece, la eterna, la espiritual, palabra de Dios. También estaba relacionando cuál es la comida que se da ahí y recordaba que el verbo fue hecho carne cuando dice que coman mi carne. Entonces, pensaría yo, relacionando esas cosas, que la comida es la palabra, el verbo, comer esa palabra, digerirla, entenderla, es la que nos da vida eterna. Sigo pensando en la sangre. ¿A qué se refiere con la sangre? ¿Cuál es la sangre que debemos beber? Egna. Estábamos viendo que esa comida se debía comer con entendimiento, dándose cuenta de que era una comida verdadera, porque en la parte de abajo, luego de ese, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, digamos que es como la recompensa por comer esa comida verdadera que nos trae el poder de que Él permanezca en mí, que es lo que podemos ver. Bien, antes de darle la voz a Jenny, estoy contento por lo que acabo de escuchar realmente, porque digamos que todo el recuento que se está haciendo del pueblo de Israel y todo lo que se está diciendo es para no perder el hilo, ¿cierto? Es para estar ahí y es bonito lo que escucho, porque ¿qué hubiera pasado si no se comen la carne del cordero como Él dijo, la sangre en los dinteles como Él dijo, estar vestidos como Él dijo, a la hora que Él dijo, el animal como Él lo dijo, un corderito? Además de todo, una de las características del cordero era que era inocente. El cordero no tenía los pecados del pueblo de Israel, no estaba alejado de Dios como el pueblo de Israel. El cordero era inocente, iba a tomar el lugar de todos ellos allí para que ellos pudieran salir con vida. Ese inocente iba a ser el alimento de ellos, pero el alimento de ellos era ese. Estaban degustando la buena voluntad de Dios, estaban alimentándose de ella para poder salir de allí. Entonces, cuando el Señor Jesús dice coma mi carne, es que este hombre no era Dios, era un hombre haciendo caso también, obedeciendo un mandato, hizo completamente la voluntad del Padre. Entonces Jesús está diciendo, la carne que yo les doy es mi completa humanidad sometida, mi completa humanidad obediente, mi completa humanidad atenta al deseo de Dios. Yo quiero que ustedes coman de esa carne que hizo caso, de esa carne que fue a la cruz a darnos vida a nosotros. Él llevó nuestros pecados, sí, en su carne, porque su carne no tuvo pecado, fue obediente todo el tiempo, hizo la voluntad de su Padre. Me parece muy bonito lo que dijeron ustedes, porque es que es eso, es hacerme parte absolutamente de un Cristo que creyó. Por eso la Escritura dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque completamente él obedeció lo que su Padre le dijo, manifestó quién era su Padre. Entonces, invitarnos a comer su carne no es una invitación cualquiera, como esa cena, ese cordero que comieron allí, esa Pascua. Es algo maravilloso porque es la voluntad de Dios, digamos que manifestada, haciéndola visible, y eso es comer la carne del Señor Jesucristo, en lo amplio que esto tiene, en lo macro que esto tiene, esta enseñanza tiene, para que nosotros podamos entender un poco más lo que significa que Jesús es el pan que descendió del cielo, lo que significa eso, y lo que significa que somos nosotros sobre la faz de la tierra para otros, porque otros también que no saben necesitan comer el pan del cielo, y la iglesia lo tiene que manifestar y dar. La iglesia es la que tiene ese alimento de vida para muchas personas, para los que no conocen del Señor, y aún para los que dicen conocer, que no tienen ni idea de lo que es la vida en Cristo, lo que es ser hijo de Dios, tener esa identidad plena de hijos. Bien. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que
con lo que ha dicho Hernando, porque es que es muy bonito ver cuando se observa la Pascua, como habíamos hablado, y hacer el paralelo con el hoy, ¿cierto? Entonces dijo Joa, pues bueno, ¿por qué no puso la sangre, no sé, en la chapa, en la pared, en alguna parte? Pero él dijo, no, en el dintel. Entonces cuando uno mira el dintel, es la parte superior de la puerta, ¿sí? Es la parte superior de la puerta. Pero mire que eso no es nuevo. Mire lo que dice Deuteronomio 6:8. Deuteronomio dice, las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos, ¿sí? En otra versión dice, las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué ellos se tenían que poner eso en la frente? Los judíos se lo ponían realmente en la frente hasta que se aprendían la palabra. Eso es cultural para ellos. Ya que todo el mundo lo viera y lo repetían hasta que ellos se aprendían. Un niño. Unas tirillas con los versículos o con las frases. Exacto, hasta que ellos aprendían y lo llevaban ahí. Era una cosa permanente. Decir que usted no puede obviar algo que tiene pegado en la frente, pues piensen en esa sensación, ¿cierto? Pero él ya lo había dicho. Hernando dice, es como aquella comida que perece, claro, porque cuando habla esa expresión, esta es la verdadera comida, quiere decir que hay otra que no es verdadera, ¿sí? Y entonces, fíjense que esa expresión la usó muchas veces, ¿sí? Trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la que a eterna vida permanece. Y también lo dice en la tentación, cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si unimos todas estas cosas, uno empieza a ver que Dios tiene tanto sentido en sus palabras y para conducirnos y llevarnos siempre a comprender algo que no es casual, o sea, no es como póntelo, porque no le dice, bueno, llévelas en la mano y póngalas en el hombro, cárguelas ahí, no, se la va a poner en el frontal, todo eso con un simbolismo, porque la casa siempre va a ser una representación, el templo tiene una representación para nosotros como creyentes, y luego viene el verdadero templo cuando se hace carne. ¿Y en dónde se vio? Pues allí, en ese templo, se vio todo lo que no se veía. Esa palabra se ha hecho manifiesta, se hace visible y no podría ser de otra manera si no se hubiera hecho carne. Por tanto, el que el verbo se haga carne es absolutamente necesario, ¿sí? Una cosa que se necesitaba. Y entonces allí simplemente era mostrando, fue una bonita versión que se leyó hace un momento, donde dice acerca del entendimiento, porque ya estaba hablando de que esa sangre, ¿cierto? Es ponerla en esa parte superior, en los frontales. Cuando uno mira qué son los frontales, realmente es donde se hacen muchísimos procesos, donde está toda la atención del ser humano, ¿sí? Y la voluntad realmente está en esa parte, ¿sí? Donde usted focaliza qué es lo que va, donde usted pone sus sentidos, donde usted pone toda su conciencia, ¿sí? Para el hacer, porque si usted no tiene atención, pues no hay nada. Entonces es impresionante que para mi forma de ver esto, cómo Dios hace una descripción que no deja una cosa suelta allí, como que uno dice, bueno, pues sí, a él se le ocurrió que la pusiera en la parte de arriba. Pues yo diría, no, pues con que ponga la pata del cordero es suficiente que sepa que ya está muerto, ¿cierto? Pero no, él dijo, no, ponga la sangre allí, en el dintel, y siempre utilizando los elementos que van a ser claves para toda esta historia. Y luego, entonces en el Nuevo Testamento dice, bueno, ahora aquí tienen el cordero y tienen la carne y tienen la sangre, pero esta sangre sí se la toman. Es más, si usted no participa o no bebe esta sangre, usted no tiene parte conmigo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es eso? Por muchos años se ha hecho un ritual de beberse un vino, ¿cierto? Un jugo, el pan, y no es que esté mal, pero realmente eso es lo que él pedía. Usted que saca con comerse sigue siendo un rito. Exactamente. Y usted se come un pan y se toma un vino, ya sea el mejor, ya se ha hecho con toda, no sé, que es algo muy santísimo, y entonces, pero si usted no tiene entendimiento de lo que está haciendo, ¿eso de qué sirve? Eso es algo vano. Él dijo, mire, todas esas cosas que hacían de nada sirvieron porque eso no limpiaba la conciencia de pecado. Pero cuando uno mira el libro de Hebreos, entonces en el libro de Hebreos sí le dice a uno, Dios sabe qué, cuando él hace ese sacrificio, eso limpió la conciencia una vez para siempre del pecado, de la culpa. Ya no hay más memoria del pecado, ya se termina allí. Entonces, esa sangre, por supuesto, que al beberla, tiene que ver con lo que nosotros estamos entendiendo, porque si no es a partir de lo que se entiende, pues es como hacer algo repetitivo, pero no con conciencia ni con sentido. Entonces, cuando él apuntaba a que lo hagan los frontales, era que usted tuviera toda la conciencia, todo el sentido, todo el entendimiento puesto en ello. Y era comas esa palabra, pero repítala, pero no era solamente para que usted la repitiera como un loro, ¿cierto? Como lo hacían los judíos y se mecían, además, repitiendo la palabra
palabra, sino que eso tenía que llegar al punto de que usted se lo coma es usted lo crea. Y lo crea, lo entienda. Entonces, fíjense, ese hecho que decía yo, eso de comer, eso de que se comió la carne, era solamente el hecho de hacer una cena. No, si ellos hacían la práctica, ¿cierto? Como estaba dando el Señor la directriz, si usted hace caso de eso, es porque usted está creyendo lo que le están diciendo. Ahora, si usted no lo hace de esa manera, es porque a usted le valió 5. Y usted dice, no, pues de pronto no, tanta vaina, yo mejor lo hago así, yo le lo jalo aquí, lo pongo ahí a asar rápido, me hago mejor un sancocho y listo, ¿sí? Pero cuando usted está siguiendo la directriz, significa que usted cree en quien le está dando la orden, que usted cree en lo que le están diciendo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, el que usted hiciera con esos pasos a seguir, estaba demostrando que realmente estaba convencido de que eso iba a suceder. Y si no, le aseguro que yo me acuesto a dormir y espero a ver qué pasa esta noche. De pronto es puro cuento, es una cosa exagerada. Esperemos mañana a ver qué pasa, a ver quién amanece muerto y quién no. De pronto eso no es tan cierto. Yo creo que nadie se tomó esa libertad, sino más bien apresuradamente, como dice allí, háganle rápido, pónganla, córrale, estén listos. Es una noche terrible. Y hoy para nosotros, ¿cómo es eso? Me tomé la sangre, me comí la carne, relajada, esto no es tan grave, un poquito de aquí, otro poquito de allí. ¿Qué pasa? No tanto, tan exagerados, más anticuada la Biblia. Yo prefiero hacer como a mí me parece. O sea, yo no pienso que sea tan así. La verdad, yo creo que hacerlo de esta manera no es tan exagerado. Es lo que está de moda, es lo que se habla hoy y también pues todos los tiempos cambian, ¿sí? A veces nos acomodamos tanto, pero cuando uno está convencido de que la palabra es la verdad, creo que en realidad uno se somete tal cual a ella. Creo que eso debe suceder. Realmente esto no es un juego, no como esa noche. Esto es real. Que la única manera de que pase por alto el día del juicio es que yo coma la carne y beba la sangre de ese cordero que quita el pecado para siempre y que es una vez un sacrificio, una vez para siempre, transformando mi ser no desde unos hábitos o unos ritos, sino desde dentro del ser, desde la conciencia. Gracias. Pedrito, ¿va a decir algo? Iba a leer un versículo con respecto a la sangre, dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Llegamos a ese versículo porque nos acordamos de esta cena también importante en el Nuevo Testamento ya, que fue la cena que Jesús hizo con sus discípulos. Entonces, llegamos a la conclusión de que cuando nos dice que tomemos esa sangre, que es el nuevo pacto, vivamos en ese nuevo pacto. Nosotros aún todavía lo hacemos simbólicamente y considero que es recordando que estamos en una vida nueva, con unas vestiduras nuevas. Ya no estamos esclavizados, ya pasamos de ese antiguo pacto al nuevo pacto. Gracias. Estaba pensando en verdadera comida y verdadera bebida. Digamos que se dice verdadera bebida y como hemos hablado, es verdad todo lo que dijeron, no tiene ninguna discusión, pero quiero agregar un poquito y es a que lo que estamos viendo del pueblo de Israel es la sombra del bien venidero. El maná, los que comieron el maná murieron. Los que bebieron de esa agua de la roca que salía allá en el desierto también murieron, ¿cierto? Todos. Los que vieron a la cruz allá en el desierto también murieron. Pero nosotros vamos a comer o hemos comido, estamos comiendo la verdadera comida y hemos bebido la sangre de Cristo. Comer la carne del Señor Jesús es alimentarnos de su plena humanidad, de lo que realmente él era como hombre. Por ahí hay una escritura que dice que el que niega que Jesús ha venido en carne es el anticristo, pero el que cree que Jesús vino en carne, ese es hijo de Dios. Eso es alimentarnos de su carne, porque negar que él vino en carne, o sea, ¿cuál es el cristianismo que nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es la fe que vivimos? Cuando él nos invita a comer de su carne. Y Dios no nos invita a comer de su carne. Es un ser humano. Cristo Jesús nos invita a comer de lo que él era, un hijo obediente con plena identidad, que sabía de dónde venía, por dónde estaba pasando y a dónde iba otra vez, que entendió perfectamente la voluntad de Dios, se deleitó en ella, se alimentó de ella, vivió por ella realmente y murió por ella, resucitó por ella, porque creyó y nos invita a comer de esa plena humanidad siempre. Él se hizo hombre, dice la escritura en Efesios 5, nosotros somos carne de su carne y hueso de sus huesos, carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Cómo
no vamos a alimentarnos de ese verbo que se hizo carne? ¿Cómo no nos vamos a alimentar de ese verbo que se hizo carne? Que es lo que a nosotros nos va a dar realmente vida. Vida, dice, van a tener vida en ustedes, van a tener vida en ustedes. Él asumió la vida humana y fue tentado en todo. Pasó por todas las cosas difíciles que usted y yo pasamos, por muchas. Pasó por la muerte de sus amigos, pasó por el vituperio, pasó por la persecución, pasó absolutamente por todo también, para poder entender quiénes éramos nosotros realmente, como personas, como seres humanos. Él asumió eso y entendiendo que nosotros teníamos ese tipo de debilidades, entendiendo que el pueblo de Israel nunca pudo, por más que intentó cumplir los altos mandamientos de Dios, las altas demandas de Dios, no pudo, no se humilló, no dijo, Señor, yo no puedo, sino al contrario, yo puedo. Viendo él nuestras debilidades, por eso fue a la cruz, para darnos libertad de la esclavitud de la carne, que cada día somete, cada día pone más carga a las personas. Para eso fue a la cruz, para librarnos de esas cargas, de ese sometimiento, para traer libertad a aquel que cree, como nosotros que hemos creído. Alimentarnos de la humanidad de Cristo es un sí o sí, porque si no, entonces nosotros no vamos a entender cómo es nuestra vida de creyente, nuestra identidad de hijos como la entendió el Señor Jesucristo. Alimenten todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, con la carne del Señor Jesucristo, con su humanidad. Cuando estemos desesperados, aburridos, acabados, que ya sentimos que no valemos nada, recordemos que Cristo ya murió por todo eso. Él vivió eso y lo entendió y fue a la cruz para darnos a nosotros la victoria, para que nosotros nos alimentáramos de esa fe, para que comiéramos de ese cuerpo. Él mismo llevó sus pecados en su cuerpo al madero. Él mismo llevó nuestros pecados al madero para que nosotros tuviéramos vida. Él dijo, beba su sangre, y todo el pensamiento judío estaba en que la sangre está la vida, y es verdad, la sangre de todo animal está la vida. No vayan a comer carne con sangre porque en la sangre está la vida. Entonces, ¿qué era lo que el Señor Jesús nos estaba diciendo cuando decía, beba mi sangre, tome de lo que yo les doy, mi vida? Yo quiero que beban de la vida que yo les doy, porque eso es lo que yo vine a dar por ustedes, mi vida, y la vida está en la sangre. Toma mi sangre, bebe, crea que vive, crea que pasó de muerte a vida, crea que es una persona realmente diferente porque Dios nos creó nuevos en Cristo Jesús, nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Beber la sangre no es tomarnos un vino, comer la carne de Cristo no es comernos un pedazo de pan, es alimentarnos de lo que Cristo es, y para eso tenemos que venir a la Escritura, leer, estudiar, trabajar, cada día entender quién es Él, para nosotros vivir lo que Él es y beber de la vida de Él, la que nos ofrece, que es su sangre, y tener esa vida en nosotros a diario y mantener nuestros hogares vivos, mantener nuestra vida viva, mantener nuestro caminar vivo todo el tiempo, porque eso fue lo que nos dio vida en su sangre. Esa no fue cualquier cena, esa no es cualquier invitación. El Señor Jesús dijo allá mismo, oye, nunca más voy a volver a beber esto, ni a comer este pan. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando nos encontremos todos en la mesita allá, en las bodas del Cordero, cuando Él mismo nos sirva, cuando Él mismo nos atienda, cuando Él mismo esté preparado, vea su iglesia ya lista, preparada para esa boda maravillosa que vamos a tener con Él. Es entender qué es eso realmente, es entender. Yo creo que vamos a llevar una enseñanza a la comunidad de lo que es entender y con qué se entiende. Hemos venido hablando todo este tiempo con unos hermanos y hermanas sobre esto de entender, y es algo extraordinario, es algo maravilloso cuando uno entiende todo esto. Yo estoy en el proceso, como ustedes, hermanos, tratando de poder degustar este alimento, de poder hacerme parte de este alimento y no como yo quiero, porque al fin de cuentas el pueblo de Israel hizo como Dios dijo hasta un punto, lo hicieron académicamente y salieron haciendo lo que Dios dijo, pero no entraron a la tierra prometida porque no iba acompañado de fe. En todo lo que oyeron, lo que vieron, no fue acompañado con fe, por eso se quedaron en el desierto muertos, murieron separados de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero necesitamos entender qué es eso. No es preparar un vino y un pan para comer, no, es que cada vez que nos sentamos a la Escritura, cada vez que nos reunimos a estudiar la Escritura, estamos comiendo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Necesitamos es saberlo vivir, tomar la decisión de creer y vivir lo que el Señor dice para nosotros. Esa es la decisión que tenemos que tomar, ustedes y yo, vivir lo que Él quiere que vivamos, como Él dice que debemos vivir. El pan, la masa tiene que ser sin levadura, y en ocasiones esa masita va un poco leudada porque quiero meter mi mano yo también ahí. Tengo una escritura que leamos pensando en el pueblo de Israel, no estoy diciendo en la iglesia, está en Proverbios 8, en Nueva Traducción Viviente, en la PDT,
siguiente versículo 36. Hermano Pedro, hermana Jenny, los que tengan otra fuera de la Reina Valera. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Otra versión, gracias, mi amor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Otra versión. Pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo. El que me odia ama la muerte. ¿Quién sale perjudicado? El pueblo de Israel salió perjudicado porque hizo todo por ritos y nunca le pudo creer a Dios, jamás le pudo creer a Dios. Amaron más la muerte que la vida, porque amaron más sus propios deseos que el deseo de Dios. Y esa no es comida verdadera, pero el Señor Jesús nos está ofreciendo la comida verdadera, su cuerpo, su sangre, su humanidad, la vida. La vida en esta humanidad que tenemos, la podemos tener, porque es que esta humanidad fue destruida, la carne de pecado fue destruida en la cruz. Entonces necesitamos entender qué es lo que nosotros estamos leyendo, qué es lo que estamos comiendo. Y no solo limitarnos a estos estudios bíblicos para decir, bueno, ya estoy entendiendo algo. No, cada vez que nos sentamos a la mesa, como les decía la vez pasada, y vamos a compartir el alimento con la familia, estamos ahí haciendo, recordándonos todo el tiempo que cada vez que comemos, es recordar que Jesús dijo, coma mi carne, beba mi sangre. Todo el tiempo es querer vivir lo que Él es, su humanidad, pero también su vida puesta en nosotros. Y que es posible. Muy posible, sí. Vamos a leer Juan 8, del 21 al 24. Juan 8 dice así: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me van a buscar, pero en su pecado morirán. Ese es para el que mezcla, para el que le mete como harinita de otro costal a la voluntad de Dios. Yo me voy y me buscarán, pero en sus pecados morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Hasta el 24. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Jesús les dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Quién tiene otra versión para estos pequeños versículos que acabo de leer del 21 al 24? Dice, él les dijo otra vez, me voy y ustedes me buscarán, pero morirán con su pecado. No pueden ir a donde yo voy. Entonces los líderes judíos comenzaron a preguntar, ¿será que se va a suicidar? ¿Puede ser eso? Pues él dijo, no pueden ir a donde yo voy. Jesús les dijo, ustedes son de aquí abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no. Les digo entonces que morirán en sus pecados si no creen que yo soy. Es una pregunta que todo cristiano se debe hacer de acuerdo a la cena que está comiendo, de acuerdo al cuerpo que está comiendo, a la sangre que está comiendo. ¿Es de este mundo o no es de este mundo? ¿Es de abajo o es de arriba? Son preguntas. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué es lo que yo estoy comiendo? Por allá hay un versículo en 1 Corintios capítulo 5, dice lo siguiente. Por favor, ojalá tengan otra versión. Jenny, que a veces tiene unas buenas ahí. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Recuerden lo que estamos hablando hoy. Limpiémonos pues de la vieja levadura para que seamos nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, nuestra carne y nuestra sangre, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos esta fiesta maravillosa, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto a mí me partió totalmente. ¿Me estoy alimentando correctamente o no lo estoy haciendo? Pero es muy bueno venir a la Escritura, acercarnos a ella, darnos cuenta qué es lo que Dios nos dice y por qué no lo dice, cuál es el propósito de Él en esto. ¿Quién tiene otra versión para 1 Corintios? Dice, así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Un momentico, Jenny. ¿Nosotros qué somos? ¿El pan qué? Sin levadura. Nosotros somos el pan sin levadura, por favor. Nosotros somos el pan sin levadura. ¿Qué está comiendo su cónyuge, sus hijos, sus hijas? ¿Me permite explicar yo? Por favor. Cuando tiene un encuentro con los fariseos, entonces les dice, sí, ustedes hacen eso, pero en pocas palabras les dice parranda hipócritas.
porque ustedes solamente hablan y cuando habla con otra gente les dice, ¿sabe una cosa? Hagan como ellos dicen, pero no como hacen. ¿Por qué? Porque ellos tenían un lenguaje, pero sus hechos eran diferentes, por lo cual les dijo hipócritas, ¿sí? Eso es levadura, que usted dice una cosa y vive otra. No hay una unidad en ello, sino que es una dicotomía. Entonces todo el tiempo usted expresa y esboza, ¿cierto? Y hace un relato y se la sabe muy bien. Entonces los exaltados, ustedes lo hacen muy bien, ustedes se saben la ley, lo repiten, lo conocen, lo enseñan, pero les digo, ustedes son doblemente hijos del infierno porque ni entran ustedes ni dejan entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Les dice, ustedes no han hecho realmente como es. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿qué hacían? Las obras de Abraham, ¿sí? Porque eso es realmente un hijo, el que hace las obras del Padre. Por eso él siempre dijo, yo soy el hijo. Él realmente en su humanidad mostró la unidad perfecta entre el pensamiento y los hechos. Luego mostró claramente que era posible vivir en la humanidad la naturaleza divina, ¿sí? Y entonces cuando dice, por eso ustedes ya no coman esos panes con levadura, o sea, no es para ustedes eso permitido. Cómanlo, celebren esta Pascua sin levadura. Está diciendo, no sean hipócritas, vivan la verdadera naturaleza que ahora tienen, una naturaleza nueva. Por eso en todo lado, hoy se ha leído ya varias veces, se ha dicho, creo que en las últimas enseñanzas, despójense de la vieja naturaleza, que está viciado, sí, claro, la mente es viciosa. El corazón no, porque el corazón fue cambiado, es nuevo totalmente, pero la mente, ella continúa, ella quiere devolverse y a ella le gusta hacer esto, aquello, y de hecho se deleita y se complace en ello. Pero cuando el Señor dice, ahora ustedes tienen la mente de Cristo, está diciendo, oiga, no es posible. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen la capacidad de entender, ya es posible vivir conforme a lo que dice el Padre, porque ustedes ya lo pueden entender. Es posible tomar la decisión, pero yo quería leer esta escritura, si me permiten, porque así como dijo, ese pueblo no creyó y salieron e hicieron todo eso como estaba leyendo yo. Mire lo que dice Hebreos 1:9, que me parece espectacular, como le dice al Señor. Le dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es decir, que él tomó la decisión de ¿qué? De aborrecer la maldad. Él también había podido hacer lo otro, pero ha tomado una decisión. Esto nos deja clara la humanidad del Señor. Dice, has aborrecido la maldad. Aborrecer la maldad es hacer la voluntad de Dios. No es que hay veces gente que confunde maldad con ir a matar o robar o hacer algo así. No, él aborreció la maldad. Sí. O sea, decidió hacer la voluntad del Señor. Y a causa de eso, mire lo que ocurre. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, que toda la obra que sucede en el Señor Jesucristo no sucedió porque Él era el Hijo de Dios, sino porque Él en su humanidad tomó unas decisiones que agradaron al Padre, porque Él dijo, sin fe es imposible agradar al Padre. Y Él dijo, este es mi Hijo en quien me complazco, porque Él ha tomado en su humanidad la decisión de obedecer y come y le cree. Y me gustó muchísimo eso que decía Jehová, porque cuando dice, coma mi carne, fíjese que dice el que come mi carne, no lo dice el que comió o el que comerá, ¿cierto? Es continuo. Yo comí en el 2001 y listo. No, dice el que come mi carne. O sea que es celebrar la paz continuo, permanente. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué pasa con eso? Que no muere, tiene una vida eterna, pero es una celebración permanente. Tiene vida en sí. Exacto, tiene vida en sí mismo, y además esa es la verdadera o el verdadero anuncio que hace un creyente, porque habla de la muerte del Señor Jesucristo. Si el Señor no muere, es imposible que hubiéramos participado de la carne y de la sangre, por lo cual celebrar constantemente la Pascua es alinearse al pensamiento y vivirlo, no con levadura, sino realmente con hechos reales que muestran, que evidencian la nueva naturaleza que tenemos. Gracias. El Cordero debía prepararse tal como Dios dijo. De otro modo sería un fraude, un total fraude. Y Dios dice en la Escritura, examina tus caminos, examínalos. Y Dios me lo repite todos los días, examínese, Giovanni, todos los días. Mira para adentro cómo está tu corazón, cómo está tu mente, de qué se está alimentando. Es un Dios que se ocupa de mí de esa manera. Yo no lo quiero dejar nunca, que está ocupado de mí todo el tiempo, que no escatima esfuerzo para que yo camine conforme su perfecta voluntad. Pero quisiera que leyéramos 1 Corintios 5, 6 al 8 completo en una versión diferente para esos versículos y atesorarlo,
Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como panes nuevos y sin levadura, que se comen en la Pascua. Nuestra vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. No, qué belleza, la cereza del pastel. Sí, quiero decirles que una experiencia no es experiencia para uno hasta que no la vive. Y lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Mientras Él no sea más que un personaje de un libro, algo bonito, no vamos a poder alimentar nuestra vida, nuestro ser entero, con la carne y la sangre de Jesús. Debemos dejar de pensar en el Señor Jesucristo como un tema a discutir teológicamente, algo teológico a discutir. Nada, debemos dejar de ser eso. Debemos es permitir que Él entre en nuestro interior y sea parte de nuestra vida. Entonces esa es la experiencia vivida. Eso es lo que necesitamos todos nosotros. Vivir a Cristo como una experiencia real, verdadera, cierta, que renueva, que transforma todo nuestro ser, nuestra manera de pensar, de hablar, de hacer las cosas. Permitamos que Él more en nosotros, moremos en Él. Permitámoslo con entendimiento, porque es que ha pasado, pero necesitamos entenderlo, porque eso es lo que nos trae a nosotros plenitud de identidad como hijos de Dios. Cuando Él nos mandó a comer su carne y a beber su sangre, estaba diciéndonos que alimentáramos todo nuestro ser con su humanidad y que reviviéramos con su vida, de su sangre, llenándonos de la vida de Dios. Es una invitación maravillosa. Es algo grande para usted y para mí. Quiero confesarles, como le decía ahorita a mi esposa, esta madrugada que leía Corintios 5 fue algo muy fuerte para mí, realmente. Muy fuerte, porque hay veces uno no entiende qué es como hijo de Dios. Somos pan de vida y uno lo dice como si fuera un juego, pero es algo maravilloso y grande, de verdad. Y esa experiencia empieza en casa, experimentar a Cristo en nuestros hogares, con nuestra familia. Desde ahí empieza nuestra iglesia, nuestra predicación, nuestra enseñanza. Ahí, y eso ya se va a volver natural a donde quiera que estemos. Si una casa está en desorden, donde vayamos va a haber desorden. Necesitamos vivir a Cristo, no una experiencia académica, ni teológica, ni mitos, como escribía Jenny, sino como Él es verdad en nosotros, absoluta verdad. Quiero leerles un último versículo, Hebreos 10, 19 y 20, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es la invitación del Espíritu Santo esta mañana. La resumo en estos dos versículos, o está resumida ahí. No sé quién tiene otra versión para esta porción. Jenny. Dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. ¿Es hasta ahí? Hasta ahí. La familia Ramírez Peña. Estábamos pensando en este verso que está en Efesios 5. Dice, ya entendiendo lo que acabamos de leer, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces pensemos en cómo es un imitador, en donde pone sus fuerzas, en donde pone todo su interés. Yo quería resumir un poco lo que se ha venido hablando con Romanos 8. Los primeros versículos dicen: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, él siendo carne, él condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
pensaba un poco, he venido estudiando algo muy relacionado con lo que vimos hoy, como siento que el espíritu se está moviendo a dirigirnos a cuál está siendo nuestro enfoque en nuestra vida como creyente, que es realmente vivir conforme al espíritu, ¿sí? No pensando en, porque acá mismo lo dice, pensar mucho en vivir cumpliendo la ley es prácticamente imposible si lo mantenemos en el enfoque desde el pecado, desde la carne, ¿no? Y entender que estar comiendo constantemente y bebiendo constantemente de Cristo se relaciona mucho con vivir conforme al Espíritu, vivir con lo que quiere el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y del amor. Entonces eso es más o menos lo que quería aportar. Gracias, Josecito. Y Angie. Hace 8 días Jenny nombró un versículo donde dice que la vida está en el corazón, ¿sí? Y que literal la sangre, por el de Levíticos, también en la sangre está la vida, ¿cierto? Entonces me puse a mirar un poquito lo del ADN. Hablando físicamente, ¿sí? En el ADN pues está pues todo lo que compone el ser humano, su color de cabello, que la lactosa es tolerante o no a su cuerpo. Bueno, en fin. Entonces Isaías, el libro de Isaías dice, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de tu multitud de tus hechizos y tus múltiples encantamientos, porque tú te confiaste de tu maldad, diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Entonces yo decía, esto le ocurre a los impíos, ¿cierto? Ellos se enferman, ellos consumen los químicos, entonces el conservante para que la comida se mantenga más tiempo, que con el tiempo va a venir un cáncer o una enfermedad, ¿sí? Eso le viene solo a ellos, ¿sí? A los impíos. Entonces, el otro día yo coloqué, sientes envidia de los impíos, y al final dice, ellos perecerán, y yo los destruiré a todos. Ese será su fin. Entonces, porque sientes envidia de ellos. Sí, por poco deslizan mis pies, pero al ver el fin de ellos, pues sí, yo como que recapacito, ¿cierto? Lo que está diciendo usted debe hacer así. Entonces, bueno, pensando en esto, el Señor fue anunciado desde todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Luego vino y se encarnó en un ser humano, tuvo vida, y luego nos la impartió a nosotros, a todos, esa vida, ¿no? A los que creemos, ¿no? A todos, no, pero pues sí es dado para todo el mundo, obvio, pero es para todos aquellos que creamos, esa vida está dada. A mí me gustaría que Jenny me diera ese versículo nuevamente, de verdad es como cuando Dios revélamelo, me quedó, traspasó los huesos y los tuétanos y el corazón. Entonces, no solamente en la Pascua el Señor anunció por familia lo que iba a hacer, su propósito, su voluntad, sino también allá con Abraham personalmente, ¿cierto? Luego lo anuncia ya a manera familiar en Éxodo, también lo anuncia en Levíticos, esto también va a ser para una nación. Y finalmente viene y es cumplido en Juan 1:16 cuando dice que este es el Cordero de Dios que es dado para todo el mundo, ¿cierto? Para el mundo entero, que quita el pecado del mundo, que lo quita. Ese corderito que fue dado, que fue anunciado, que fue mostrado con esa Pascua. Entonces él muestra sin defecto, ¿cierto? Ese cordero era sin defecto, sin mancha, de un año, masculino, bueno, sí. Entonces él fue presentado delante de todos. Herodes, que representa la política, fue presentado delante de los, sacerdotes, que es la religión, y delante de Pilato también, los gobernantes, todo el mundo, sin defecto. Él no tenía tacha, él no tenía pecado, ¿cierto? Él estaba vivo, o está vivo. Entonces, entonces dice también, pues yo por sacar algunos punticos, ¿sí? Guárdense sin levadura, ¿sí? Ese corderito allá en Éxodo, sin levadura. Entonces, guárdense de la doctrina de los fariseos, de la religión, de mezclar mi palabra con eso. Guárdense de la doctrina de Herodes, de la política, no se me mezclen, ¿sí? Ustedes son nueva levadura, nueva masa. Bueno, entonces yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿cierto? Es lo mismo que él dice, yo soy el árbol de la vida, cómanme, coman de este fruto. Ustedes ya son nuevos, ustedes ya están efesios, renueven su mente. Dejen la pasada manera de vivir, lo que le hicieron hoy en Efesios 4:22, pero el 23 también dice, renuévense en la mente. Entonces, yo ya hablé de lo físico de la carne, ¿cierto? Lo que sucede porque se manifiesta en la carne, pero por eso fue puesto el tabernáculo, porque el velo que se rompió queda el alma y el espíritu como un ese nuevo pensamiento. Entonces, ya en el alma el Señor dice, después esa manera de vivir. ¿Cómo? Renueven sus pensamientos. ¿Para qué los mandé al mundo? Ay,
ay no, sí, llegué a la cruz y tan bonito me salvaron y ya, hasta ahí fue. No, renuévese la mente es para que usted muestre, como dice 2 Corintios 4:6, muestre la imagen del Dios invisible como lo hizo nuestro Señor cuando estuvo aquí. Eso es lo mismo, ahí no paró todo. Nosotros debemos hacer exactamente igual, porque como Él fue impartido en nosotros, pues Él vive en nosotros y simplemente manifestamos, como dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, ¿cierto? Y como habla José ahorita, Josecito, nosotros decidimos para dónde cogemos del atrio. O sea, si cogemos para el lado del atrio, pues la carnecita muestra lo que estamos pensando. O si cogemos para el lado del espíritu y somos más espirituales y nos llenamos más de lo que Él nos dice y le creemos y obedecemos y padecemos porque esto es así, entonces somos más espirituales y mostramos lo que Él es. Entonces, quería leer una escritura. Nubi, mientras lo buscas, ¿será que te refieres a Levíticos 17:11? Sí, pero tú también leíste una del Nuevo Testamento donde dice que el corazón... 2:25. O eso. Pero esta es muy linda, miren esta versión, escuchen esto. Dice, porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se la he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Y pues pensando también, por ejemplo, cuando Dios le da el aliento a Adán, ¿cierto? Se une el cuerpo y el espíritu y aparece el alma, ¿cierto? Entonces, y siempre toda la escritura habla de salve su alma, o sea, siempre, alma mía, alaba a Jehová, el alma, bueno, yo digo con respeto a Pedrito y a Jenny, que son los psicólogos, si un psicólogo de verdad no tiene la palabra, nunca va a haber transformación en la persona a la que traten, a su paciente, ¿cierto? Nunca va a ser transformado realmente en su espíritu, si no tiene de verdad la palabra, que es la que renueva todo y lo hace nuevo y de verdad tiene la revelación del Espíritu Santo, que es nuestra esperanza para ser cambiados y para ser y siendo conformados a la misma imagen del Señor, ¿cierto? Y eso va a ser cumplido porque Él lo dijo, pero también depende de nosotros que seamos responsables en el sentido de dedicarnos a eso, a estudiar y a conocer, porque dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Así que Colosenses también lo dice, ustedes son hechos para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. O sea, no es solo para, es que más, no deberíamos ni hablar con nuestros hechos, deberíamos mostrar quién es nuestro papá, como hizo el Señor, sí, con nuestro Señor Jesús. Entonces, mostrar quién es ese Padre y mostrar su sabiduría, el conocimiento de Él es importante, porque ahí dice, ay, ustedes sí estudian, pero en realidad sí es necesario hacerlo para mostrar quién es nuestro papá. Quiero agradecerles a todos de verdad por estar frente a esta pantalla, entendiendo cada día un poquito más quiénes somos, la vida que tenemos, lo que nos ha sido concedido, que de verdad nosotros debiéramos movernos de tal manera que ocurrieran milagros y maravillas alrededor nuestro, porque lo dice la Escritura, lo dice la Escritura. Así que pues no sé, Dios nos va o nos está llevando al lugar que Él, el lugar donde Él nos ve, donde Él nos tiene, pero que nosotros todavía no hemos podido llegar o no lo hemos podido descubrir, porque estamos en Él, Él nos ve ahí, Él nos tiene ahí. Nosotros necesitamos descubrirlo y poder vivir realmente como Él quiere que vivamos, de verdad, haciendo bienes y haciendo todas las cosas que el Señor nos mandó a hacer. Andar como el anduvo. Andar como el anduvo. Quiero darles un abrazo así todo emocionado como el que tengo hoy, en el sentido de saber que su palabra es tan maravillosa, pero tan maravillosa que me anonada cada vez que la estudio, la leo, me anonada. Cada vez que converso con mis hermanas, mis hermanos, estudiando la palabra, hermano Pedro. No, es algo muy breve que me llena demasiado de alegría y lo quería compartir. Es que pues anteriormente el pueblo celebraba la Pascua cada año, pero al hoy entender que la Pascua la celebro cada día, puedo hacer de mi vida, de mi existencia una continua fiesta y un continuo deleite y alimento diario. Entonces eso es para sentirnos más que bendecidos. Gloria a Dios, qué bonito. Pues sí, gloria al nombre del Señor Jesucristo y a su obra maravillosa en la vida de nosotros.